Bueno, don Américo, entonces, la pregunta era, ¿por qué motivo usted votó a favor de la vacancia? ¿No? Porque hay alguna gente que piensa, no, este es otro fujimorista porque votó en contra de Castillo. En efecto, nosotros que habíamos defendido el gobierno del presidente Castillo, que habíamos defendido al presidente Castillo basándose en la Constitución, sería un doble discurso. Como abogado, no puedo yo decir el cierre de una persona con un método A es bueno, pero si lo hace otra persona es malo, ¿no? Entonces es contradictorio. Y eso lo discutimos con el presidente muchas veces y yo se lo dije. Y lo hemos dicho también como bancada Perú Libre, que no apoyábamos ni la vacancia presidencial ni el cierre del Congreso de manera inconstitucional. Es más, nosotros como estrategia lo habíamos propuesto al presidente que haga las cuestiones de confianza para los temas de fondo y que nosotros estábamos dispuestos a irnos, inclusive en el primer momento del mes, en el primer mes del Congreso, si producto de eso se cerraba el Congreso, pero de manera constitucional, y que había ya antecedentes, lo que había hecho el señor Vizcarra, de cerrar el Congreso, o sea que estaba contemplado en la Constitución, no había motivo para hacerlo de otra forma, estaba en la Constitución, en la ley, lo que se tenía que hacer. Disculpe que le corte, entonces, usted desde el primer momento, desde el minuto uno que vio que no lo dejaban gobernar al presidente Castillo, que le pidieron que saque a Héctor Béjar el primer mes, que pidieron que saque a Guido Bellido cuando quería renegociar el gas, desde ese momento ustedes le plantearon que si se tenía que cerrar el Congreso se hiciera, pero no como lo hizo el día 7, sino de manera constitucional, es decir, siguiendo el debido proceso, ¿no es cierto? Efectivamente. Que sí. Él debió haber presentado la cuestión de confianza en ese momento, haber gastado la bala de plata, como se dice, y luego haber esperado otro momento, otro tema, y haber presentado otra cuestión de confianza, y con lo cual ya se cumplía la bala de oro y ahí ya se podía cerrar el Congreso. ¿Usted estaba de acuerdo en eso? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Más bien fuimos nosotros quienes le propusimos, por ejemplo, al congresista Bellido cuando estaba de premier, que él llame a negociar, a renegociar, inclusive en oposición al mismo Castillo que no quería, porque ya detrás de Castillo había quienes le decían no hagas esto, no cumpla con tus promesas. Y acuérdese usted también, y al público hay que acordarle, en el mes 1 y hasta el mes 6, donde todavía el Congreso con mayoría oposición todavía no tenían las leyes que te recortaban el referéndum, todavía no se aprobaba la ley que te recortaba la cuestión de confianza. O sea, era el momento. Todo tiene su tiempo. No puedes tú tener un bebé antes de los 9 meses. Entonces, le planteamos al presidente, por eso es necesario verlo en un relato largo. Antes del 28 de julio, al presidente, el equipo que estuvimos con él, nos reunimos con muchos especialistas, militares en retiro, generales en retiro, entendidos en la materia, constitucionalistas, y se estudió los diferentes escenarios que se podían presentar después del 28 de julio. Obviamente ya sabíamos que había una mayoría opositora que quería desconocerlo, sabíamos cuál era su propósito de eso. Por eso es que se le dijo, si vas a hacer el cierre del Congreso, tienes que hacerlo calientito, como se dice en términos populares, ¿no? Porque obviamente se veía venir que la oposición se iba de alguna manera con sus leyes en el Congreso, que tenían los votos para aprobarlo, se iba a proteger. Por eso es que hicieron 2 leyes muy importantes para ellos, pero nefastas para el pueblo. La primera, donde le recortaban las facultades en cuestión de confianza, o sea, ellos lo restringieron a cosas específicas. Y lo otro, nos recortaron el referéndum. Recuérdense que ellos hicieron una ley para hacer obligatorio que todo referéndum pase primero por el Congreso. Eso no había en el primer mes, no había en los 6 meses, en los primeros 6 meses, hasta casi un año, no había eso. O sea, ahí era, por ejemplo, la oportunidad perfecta para hacer el cierre del Congreso y hubiera sido impecable ese cierre del Congreso. Don Américo, ¿usted cree que por qué motivos el presidente Castillo no aplicó eso justamente en los primeros meses cuando debió haberlo hecho? ¿Qué cree que influenció en él para no hacerlo? Ahí vamos. Cuando ganamos la segunda vuelta, apareció Bexi, apareció Aníbal Torres, apareció Bermejo, apareció Roberto Sánchez, apareció Bruno Pacheco, aparecieron todos los que después le tiraban barro y finalmente los que al final lo llevaron al despeñadero. Para defender las actas que Fuerza Popular nos impugnó,
como 200 actas, necesitábamos abogados, era el equipo, yo también integré el equipo de personeros legales, que no pasábamos de 4 o de 5. Entonces nosotros hicimos una convocatoria amplia, nosotros llamamos juntos, a la misma vez hicimos un llamado amplio, en esa vez fue que llegó Guillermo Olivera, Torres, pero claro, el papá de la maldad, Aníbal Torres, se quedó, llegó y nunca se fue. Sacó a Guillermo Olivera. Eso que en la primera vuelta Aníbal Torres no votó por Castillo. No estuvo. Pero a Castillo ya yo le he dicho que él ha sido pues del comité interventor del Fujimorismo en la San Marcos, o sea, ha sido un motecinista. O sea, no ha sido ni siquiera un hombre de izquierda para decir, ¿no? Porque más bien él expulsó, procesó, envió a la cárcel alumnos, maestros que eran opuestos al Fujimorismo. Y está el registro oficial, está la resolución suprema, que donde se nombra al comité interventor del Fujimorismo de San Marcos y está su nombre de Aníbal Torres. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que un comité que interviene en la principal universidad del país, que es la madre de todas las universidades del país, el señor Fujimori va a nombrar a alguien que no sea de su confianza? No, pues en la vida. Usted tendría que nombrar a un grupo selecto de extrema confianza para que haga su trabajo, ¿no? Entonces, y la señora Betsy Chávez también estuvo de asesora de una fujimorista, ¿no? Me parece que era sí, de la señora Jenny Vilcatoma. efectivamente. O sea, los dos tenían lazos con el fujimorismo. Uno, años mucho atrás, como es el caso del doctor Aníbal Torres, y la señora Betsy Chávez en el periodo anterior, ¿no es cierto? Como asesora de los fujimoristas, Betsy Chávez. Efectivamente. Y ellos primero lo que hicieron es separarlo de su equipo que estuvo con el presidente Castillo en el primer momento, donde estuve yo y tuvieron otras personas que no pasábamos de 6 personas. Luego lo separaron de Perú Libre, luego lo separaron de los maestros, le quitaron la base política, le quitaron la base social y lo tuvieron para él solo, como dicen, ¿no? Lo aislaron. Yo, cuando quería conversar con el presidente, era muy difícil. Pacheco primero me mandaba a votar con la seguridad, con los decanes. Junto con estas 2 personas que al final lo llevaron a esto, hubieron otros oportunistas como Pacheco que vieron por sus intereses, ¿no? O sea, porque yo no iba a pedirle nada al presidente, simplemente iba a decirle de cómo se presentaban las cosas. Nunca he visto a un presidente que no se reúna con su bancada. Todos los presidentes lo hacían. Toledo se reunía semanalmente con su bancada. Alan García se reunía semanalmente con su bancada. Ollanta se reunía semanalmente con su bancada para coordinar las acciones, las propuestas políticas, para que los congresistas sepan y hagan la defensa de los proyectos que quiere hacer el Ejecutivo, la defensa política. Y a mí me sorprendía, le decía, presidente, tú ni siquiera tienes el teléfono de tu vocero de tu bancada, ¿por qué? Yo le decía, ¿cómo puedes gobernar tú? ¿Cómo puedes ser tú, le decía el general, sin tu equipo, sin tus soldados? ¿Quiénes estaban detrás de eso, de hacerle ver que no era necesario o que era mal que se reúna con su bancada? Aníbal Torres. Él. Porque si ustedes ven sus entrevistas cuando era ministro de Justicia, ¿qué dice él? Aquí Pedro Castillo tiene que gobernar él solito. No tiene que gobernar ni con su bancada de Perú Libre, ni con Perú Libre, ni con Cerrón, ni con su magisterio, ni con sus sindicatos, nada. Él es el presidente, él es el que decide. Claro, bueno, él obviamente es el que decide, ¿no? Pero no por eso vas a trabajar solo, tú necesitas un equipo. Entonces, por eso es que llegaban ministros de cualquier otro partido que no les interesaba, ni siquiera conocían la propuesta que se le hizo al pueblo. Entonces, cada quien hacía lo que quería, pero si tu línea es de izquierda, tienes que tener los ministros de izquierda, pues no vas a tener un ministro de derecha que te vas a botear. Entonces, pero claro, le hicieron creer al maestro que él tiene que separarse de Perú Libre, que tiene que desligarse de la izquierda y que tiene que llamar a cualquier otro, pero menos a alguien que confíe. Entonces, lo saboteaban de dentro, pero claro, yo lo veía de vez en cuando, hablaba de vez en cuando, corto tiempo, pero tenía pues todo el día Aníbal Torres en la oreja diciéndole lo contrario y lo convencía de al final de hacer lo que no debió hacer, pues no separarse de su base política, de no separarse de su base social, de no separarse de las personas que lo llevaron a él en el equipo que empezamos con él
había personas que hubieran dado su vida por Castillo. Pero claro, como dice el dicho, al que no le cuesta no lo valora. Y sí, a la Betsy Chávez, la señora Betsy Chávez nunca la vimos, llegó cuando el presidente ya era presidente, el señor Aníbal Torres llegó cuando ya era presidente, el señor Bermejo también, Roberto Sánchez también, el señor Pacheco también, Salatiel Marrufo también, o sea, todos esos lobistas que después le tiraban barro, solo que se llegaron al último cuando estaba la mesa servida y dejaron a toda la gente que realmente trabajó fuera. Y yo se lo decía obviamente al presidente en confianza, en interno. Hay cosas que por el momento no se podían salir a decir. Imagínense, yo voy a salir a decir a los medios, no se veía bien, ¿no? Y hay cosas que de repente nunca no las podremos decir. Cuando el señor Aníbal Torres presentó su carta de renuncia, yo le dije que en buena hora, porque ese señor le estaba haciendo mucho daño. Y yo no sé cómo volvió a ser ratificado. Y yo se lo decía al presidente, a él, en persona se lo decía. De todo esto que te digo, se lo ponía, se lo explicaba. Don Américo, o sea que el presidente en realidad no era capaz de encontrar gente de confianza, sino que depositó toda su confianza en Aníbal, posteriormente en Betsy Chávez, y se dejó envolver, digamos, por ellos, y pulularon a su alrededor una serie de ministros que entraban pues directamente a hacer sus mañoserías, ¿no? Algunos de ellos ya hemos visto los han descubierto y están siendo investigados. Pero, don Américo, siempre la gente pregunta, ¿por qué sale recién a decir estas cosas usted ahora? No, no, hermano Wilmer, yo le he dicho, si gustas, yo te paso mis reportajes. Yo lo dije, le decía al presidente y al ver que él no entendía, yo inclusive salí a los medios a decir el papel nefasto que estaba haciendo el señor Aníbal Torres desde antes del 28 de julio del 2022. Lo que pasó, que todos sabemos, fue el diciembre de 2022. Antes yo lo dije en los medios y yo lo dije que el 28 de julio el señor Aníbal Torres iba a cumplir su ciclo y que se tenía que ir. Obviamente me llovieron las lluvias de la misma gente que apoyábamos al presidente Castillo, porque todos lo veían como un dios al señor Aníbal Torres, intocable, y que alguien diga, no, el señor le está haciendo daño, decir, no. Bueno, hasta ahora hay gente que a pesar de todo lo que ha pasado sigue pensando incluso que sería un buen presidente. El presidente Castillo tuvo como 10 veces para cerrar el Congreso constitucionalmente, de manera legal, legítima, y no lo hizo porque Aníbal Torres le frenaba en todo este tiempo. Efectivamente. O sea, lo frenaba y lo llevó a la confrontación, pero sí lo hizo de la manera que no debería, ¿no? No quiso hacerlo de la manera correcta, pero sí lo hizo el 7 de diciembre de una manera totalmente... O sea, en realidad podemos decir, siendo mal pensados, ¿no?, de que todo estuvo planificado y como no le funcionó ninguna de las vacancias, es más, esta última que tenía esta citación para el Congreso, pues tampoco tenían los votos. Nunca hubieron los votos. Entonces lo engañaron al presidente diciéndole que sí habían los votos y le dijeron, mira, ya que te van a vacar, mejor lee este discurso, aquí está el papel, te lo hemos redactado, y se confabularon ahí. Y el papel del general Bobbio en todo esto, ¿qué pinta ahí, don Américo? ¿O qué cree usted que pinta ahí? Porque él también estuvo ese día. 2 días antes el general Bobbio se había reunido con la embajadora de Estados Unidos. Sí, se había reunido la embajadora de Estados Unidos con Bobbio, la embajadora de Estados Unidos con Dina, la embajadora de Estados Unidos con Betsy, la embajadora de Estados Unidos con la fiscal de la Nación. O sea, hagamos un hilo, pues no necesitamos ser grandes analistas, ¿no? Don Américo, volvamos otra vez al comienzo. Hay un momento en que Perú Libre lo expulsa a Castillo de Perú Libre. Mire, eso es ya después casi de un año. Mire, en realidad Perú Libre nunca dejó de apoyarlo a Castillo. Y le voy a explicar aquí cómo va el tema, ¿no? El presidente Castillo seguía siendo militante de Perú Libre. El tiempo iba pasando, la población iba reclamando que se vayan cumpliendo las promesas que se le hizo a las elecciones, y la población decía que Perú Libre cumpla sus promesas, porque los resultados que iba consiguiendo el presidente Castillo, de no ir cumpliendo lo que se le propuso a la población, ni siquiera de ir intentándolo, porque recuerde que hay cosas que puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de por ley, ¿no? Por ejemplo, las grandes obras, la industrialización, la segunda reforma agraria, invertir en educación, mover presupuestos, eso lo puede hacer el presidente del Ejecutivo sin necesidad de pasar por el Congreso.
le pedimos, yo mismo presenté un proyecto para el referéndum y le dije pues que tus ministros de los sectores opinen favorablemente, no lo hacían, presenté el proyecto para el examen de ingreso a la universidad gratuito, el mismo ministro de Educación se opuso, presenté el proyecto de ley para cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas, el ministro de Economía se opuso, entonces no íbamos por el camino que le propusimos a la gente y nosotros en Perú Libre, consecuentes con eso, le dijimos al presidente, no, o estás con nosotros o simplemente no estás. En todo caso, nosotros igual te vamos a seguir apoyando, porque cumplidos los 5 años, nosotros íbamos a cargar la mochila que era prácticamente de un primer gabinete, que era prácticamente de un gabinete de Verónica Mendoza, o un gabinete que era de todos los partidos, menos de Perú Libre, O sea que, pero mochila pesada la tenía Perú Libre. O sea, se da un fenómeno. Me explico, o sea, el gabinete estaba entregado por ministros de todos los otros partidos menos de Perú Libre, pero la culpa la tenía Perú Libre, o sea, llevamos una mochila que no era nuestra. O sea, no era justo tampoco, pues, ¿no? Porque al final, ante un fracaso, ¿quién decía? El fracaso de Perú Libre. Entonces se analizó esta posibilidad y se le dijo al presidente. Pero en ningún momento se le dijo que nosotros íbamos a apoyar su vacancia. Nunca, siempre le dijimos, nunca te vamos a dejar de apoyar, aunque tú te vayas del partido, pero siempre te vamos a apoyar. Eso fue lo que se dijo, y en efecto, nuestros votos ahí están, lo dicen, siempre nos hemos puesto a censuras, censuramos a la señora Betsy Chávez porque era pues una inecta que le estaba haciendo daño, y que sabíamos lo que estaba haciendo también, ¿no? Desde adentro contra Pedro Castillo. En cambio, al presidente se le dijo, pues no, te llamamos a que digas si estás con Perú Libre o no. Y él dijo, renuncio, pero igual nosotros lo seguimos apoyando hasta el último. Y ahora, hasta ahorita, ¿quién hace la defensa del presidente Castillo y su gobierno? No es Perú Libre, no es la bancada de Perú Libre, ni siquiera su bancada magisterial lo está haciendo. Es la gente de Perú Libre la que seguimos defendiendo. ¿No es acaso Margot Palacio? ¿No es acaso Kelly Portalatino? ¿No es acaso Waldemar Cerrón? ¿No es acaso mi persona? ¿No es acaso Cerrón? Lo que estamos Jaime defendiendo. Quito, sobre todo. Jaime Quito. Y somos de Perú Libre. Nosotros seguimos defendiendo. A pesar que él se retiró de Perú Libre. ¿Acaso lo hace la señora Verónica cuando tuvo casi el primer gabinete de puro su partido? ¿Acaso lo hace el señor Roberto Sánchez? ¿Acaso lo hace Betsy Chávez? ¿Dónde se ha metido Betsy Chávez? ¿Acaso lo hace Aníbal Torres? ¿Dónde están? Cuando estaban con su fajín no eran tan bravucones que insultaban a todo el mundo, incluyendo a nosotros. Betsy Chávez, cuando asumió el primariato, nos buscó no para podernos ayudar, sino para insultarnos, para decirnos que nos va a destruir. Eso era esa gente. El doctor Vladimir Cerrón, que es jefe de su partido, lleva sufriendo una persecución política, utilizando pues a jueces y fiscales para tratar por todos los medios de anularlo políticamente. Ahora está viviendo en carne propia eso mismo, con otros temas, de otra forma, el presidente Castillo. ¿Usted cree que alguna vez se imaginó el presidente Castillo que la vida le llevaría a eso mismo, después que él mismo se expresara de esa manera, que no lo verían a Cerrón ni de portero en Palacio? ¿Es el karma que le llega a Castillo? Yo creo que la vida y Dios te hace ver y te hace aprender a veces, y a veces de la peor manera, ¿no? Yo se lo dije al presidente la última vez que hablamos, 2 semanas antes del 7 de diciembre, presidente, maestro, yo no soy nadie para decirte, le dije así textualmente, yo no soy quien para decirte a quién debes poner de ministros, pero si no sacas a estas 2 personas de tu entorno, te van a hacer caer tu gobierno, y ellos no te van a reponer. Finalmente el otro señor, le dije, el señor con su edad se va a amparar y es inimputable, y en efecto así es, y la otra señora es congresista, al final tiene inmunidad de alguna manera por ahí, pero a ti no te la van a perdonar, le dije. No te la van a perdonar, no porque yo sigo confiando que el presidente Castillo es honesto, no dudo de eso, sino porque esta es una venganza política por haber desafiado al sistema, por haber atrevido él a estar en un lugar que estaba reservado solamente para la élite. Y en una conversación también le dije al presidente, finalmente, maestro, le dije, así no hagas nada de lo que has propuesto, pero el hecho de que estés ahí donde estás, y has hecho bastante por la historia del país, porque eso le va a doler a la oligarquía limeña, donde uno no se imagina. Y con que estés ahí los 5 años es suficiente. Don Américo, volvamos ahora nuevamente al día 7 de diciembre. Ustedes no sabían que para vacarlo necesitaban 104 votos y no 101, porque si lo hubieran sabido,
alguno de ustedes debió haberse levantado y haber hablado de que no era posible nombrar a Dina Boluarte presidenta porque el procedimiento para la vacancia no había sido legal ni constitucional. ¿Por qué no hacen un mea culpa, don Américo, en ese tema? ¿Y por qué no lo denuncian, sabiéndolo ya a estas alturas que todo el procedimiento fue ilegal e inconstitucional para vacar a Castillo? Lo hemos denunciado, nosotros hemos presentado, yo personalmente he presentado un recurso de nulidad al Congreso para esa resolución de vacancia. Perú Libre como bancada ha presentado otro recurso, pero está ahí en la mesa. Pero apelan, lo fundamentan en base a estos 104 votos que se necesitaban y no 101. Se apela, se fundamenta en base a eso. Yo le preguntaba al presidente si en algún momento él necesitaba la ayuda del Congreso, y aunque sea lo que quiera, que él tenía que confiar en su bancada, que lo iba a defender a prueba de muerte, pero él tenía que ser sincero y decir voy a hacer esto, y para apoyarlo. No sabíamos cuál era el plan, no sabíamos qué es lo que pensaba. Ese día yo traté de comunicarme con él y decirle qué pasó, porque cuando yo le preguntaba, siempre que le preguntaba, ¿va a cerrar el Congreso? Siempre decía que no, y algo raro había ahí. Pero mire, yo he trabajado en Palacio de Gobierno casi 20 años, y yo no he visto en mi vida que una primera ministra traiga un reportero, un camarógrafo, que ella lo recoja de la puerta, lo meta a la oficina del presidente y cuando termina lo vuelva a sacar. En el Palacio de Gobierno hay edecanes, en el Palacio de Gobierno hay servidores civiles, militares, asistentes, que son los que llevan, recogen, atienden a la gente. O sea, la señora Betsy Chávez se nota, ¿no?, que ha querido hacerlo todo escondido, ¿no?, para que nadie se dé cuenta, no haya muchos involucrados. Ella misma recoge al periodista, ella misma lo saca. ¿Dónde estuvo la camarógrafa y la reportera? ¿Dónde estuvo? La tuvo ya ella preparada en su oficina, en la PCM, y lo llevó para allá. O sea, todo esto lo ha tenido maquillado. Al presidente le habían hecho creer que van a llegar 5.000 reservistas del BRAE, que traía Bermejo, para que tomen el Congreso, que vienen ronderos de Chota, que el señor Aníbal lo está trayendo. O sea, a él lo engañaron. Y él no confió realmente en la gente, que sí le íbamos a defender y que le íbamos a decir, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer. Después del día 7, ¿usted habló con él cuando estaba todavía en la DINOES, antes de que vaya a Barbadillo? ¿Ha logrado hablar alguna vez con él? Sí, yo fui a visitarlo 2 veces después que retorné. ¿Y no le preguntó por qué había hecho eso? Y si le preguntó, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? Y él allí fue cuando me dijo, y que creo que también le había dicho a Bellido, que él no recordaba qué es lo que había pasado, que aparentemente fue dopado. Entonces, por eso... Pero entonces le mintió, porque por el vídeo que hemos visto no parece que estuviera dopado. Por eso le digo, él confía en gente de la que confía en sus enemigos y no en sus verdaderos. Por eso le mintió a usted en esa reunión, entonces. Efectivamente, me ha mentido en eso me ha mentido. ¿Usted qué siente, don Américo? Apenado y hasta ahora yo no logro entender de cómo pudieron personas quitarle la posibilidad al pueblo de tener un gobierno propio, ¿no? Si el presidente Castillo hubiera estado alerta, por ejemplo, él sabía que la señora Dina, Betsy Chávez estaba trabajando por la señora Dina a sus espaldas, que las dos estaban trabajando a sus espaldas, coordinando. Por eso es que el presidente no la quiere ya considerar en sus gabinetes a la señora Boluarte, y quién es el que la regresa, aboga por ella para que siga a Aníbal Torres. Cuando la censuraron a la señora Betsy Chávez, ¿quién es que la regresa al gabinete? Aníbal Torres. Y yo se lo dije al presidente en una conversación, también diciéndole, presidente, yo no soy quien para decirte, pero si le hemos censurado a una señora porque ha causado un problema, una huelga en plena Semana Santa, causando problemas, y además no solo por eso, sino porque era malcriada, grosera, pedante con todos, o sea, y la regresas al gabinete de nuevo, ¿por qué te haces problemas, presidente? Le dije, hay 33 millones de peruanos para que puedas escoger ministros. Y no me dice, es que no hay ninguna ley que lo prohíba, yo puedo regresarla. Esa es la versión que decía Aníbal Torres, pues, ¿no? Eso es lo o sea que realmente para usted, en esta versión que nos cuenta don Américo, Boluarte, Torres y Betsy estaban todos en ellos pared, tres trabajando jugando. trabajando en pared.
Ahora, no me digan que el señor Aníbal Torres, que la señora Betsy Chávez no tenían claro que la que iba a ganar después de todo esto era la señora Dina, pues, o sea, eso sabemos todos, pero los votos nunca hubieron. El que le dijo que había los votos, ese lo engañó. ¿Y quién pudo haber sido? Estas dos personas, pues, que le llevaron el discurso y le dijeron, no hay los votos, acá está el discurso, léelo. Ellos. ¿Y cómo es posible que haya estado un tal Daniel Salaverry de asesor del presidente? O que haya estado el propio hijo del Castillo, un aprista acérrimo, como asesores. ¿Esto cómo se explica, don Américo? Lo decíamos hace un momento, de que al separarlo de su base política, al separarlo de su entorno, prácticamente lo dejaron libre y donde todo, cualquiera podía entrar, pues, ¿no? ¿Y quién le hizo eso? Pues ya sabemos, pues, estos señores, ¿no? O sea, podían entrar todos, menos su gente de él y menos la gente de Perú Libre. Yo inclusive muchas veces lo volví a poner en contacto con esta gente que estaba afuera y esta gente le decía, maestro, ya estamos acá, nosotros que hemos estado contigo desde el momento cero, las cosas estamos viendo de afuera que no están bien, queremos estar contigo para apoyarte. Muchos le decían que no me pagues, pero yo quiero estar contigo para ayudarte. O sea que fue realmente un ingenuo el profesor Castillo, don Américo. O sea, se dejó llevar, creyó ciegamente en estos personajes y acabó pues siendo cooptado completamente. Hasta convencerlo de leer un discurso de esa manera, creó ciegamente, pues, ¿no? Hemos visto algunos chats de Roberto Sánchez, que también sabemos que estuvo también con la señora Dina Boluarte. Y yo sí voy a ser claro aquí, habían emisarios de parte de la señora Dina Boluarte, que operaban para la señora Dina Boluarte, hablando con todas las bancadas. Y llegaron, alguna vez llegaron a mi persona, a Perú Libre, a decirnos, los únicos que faltan, que dejen a Castillo son Perú Libre. Y yo en una pues les ponía el pare, ¿no? Y ya tenemos a todas las bancadas, menos Perú Libre. Entonces, y la prueba más contundente, don Américo, será como los exministros que nombraron, que no eran de Perú Libre, la mayoría, todos los que cuando salieron acabaron tirándole barro y atacándolo ferozmente, ¿no? Pacheco no era de Perú Libre, Marrufo no era de Perú Libre, el mismo Heiner Alvarado no era de Perú Libre. ¿Has visto cómo ahorita Heiner Alvarado, quién lo defiende? ¿No es acaso la señora que fue congresista de Fuerza Popular? La Bartra. O sea, no me vas a decir que no es de Fuerza Popular, del fujimorismo, si está que te defiende la mata del fujimorismo, o sea, y un ministro que supuestamente era tu íntimo, ¿no? O sea, le hicieron creer que primero que Perú Libre, o sea, y eso se veían, pues no, que a los de Perú Libre no lo quieren, por eso tengo que poner a otro, a los de Perú Libre no lo quieren. El mismo Aníbal Torres decía, ¿quién es Perú Libre sin Castillo? O sea, preferían que vaya un enemigo y no dejar a los verdaderos realmente a quienes creían en él. Finalmente, maestro hermano Wilmer, si tú quieres ir por una línea, por la línea de izquierda, por la línea de la industrialización, por la línea de darle prioridad a la persona, a la salud, tienes que tener un ministro que piense como tú. No vas a poner un ministro que piense lo contrario porque te vas a botear. Los ministros que estuvo Castillo no solamente no son responsables, sino que más bien ellos lo hicieron cometer los errores. Y ahora es injusto que estén libres ellos y el presidente Castillo esté preso. Yo considero que los que deben estar presos son los ministros y Castillo debe estar libre, en todo caso enfrentando un proceso en libertad. O sea que finalmente, don Américo, la enseñanza que podemos tener como pueblo peruano es que no podemos darnos el lujo de llegar al poder con un presidente que no tenga un equipo sólido que lo acompañe, que sea leal y que compartan ambos una propia visión de país, cosa que se ve claramente que no existía en el gobierno de Castillo. O sea, Castillo no nombró a un equipo de ministros leales al plan de gobierno que él hizo en campaña. Efectivamente. Efectivamente. Pero eso se da porque él mismo traiciona a Perú Libre. Claro, efectivamente. Eso, porque, por ejemplo, Bellido, él llamó a renegociar, lo que debió hacer es apoyar que él empiece a renegociar los contratos. Exacto, pero, y hacer cuestión de confianza, si es que quiere sacar a Bellido, ahí era una cuestión de confianza. Esa hubiera sido una cuestión de confianza que nosotros mismos le decíamos, haz cuestión de confianza de eso. ¿Y quién lo detenía? Aníbal Torres. Eso, ¿quién le va a cuestionar si se cerraba el Congreso por ese pedido de cuestión de confianza?
todo el mundo lo hubiéramos aplaudido. Nosotros mismos nos íbamos a ir contentos. Estamos presentando la carta notarial que dirige el doctor Aníbal Torres a la actual presidenta de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Segarra. Dice así: por medio de la presente carta notarial comunico a usted lo siguiente. ¿Cuál es el punto que quiere usted resaltar, don Américo? En este punto, la señora Dina Boluarte, en una conferencia de prensa, cuando no sé, no entiendo muy bien qué cosa dice del señor de Aníbal Torres, que él no le parece bien, y le manda esta carta notarial, y él le dice: recuerda que usted, el presidente, ya no la iba a considerar en un gabinete, y llegó llorando a mi oficina para que yo abogue para que usted se quede, y yo fui a hablar con el presidente, y producto de eso, usted seguía en el gabinete. La pregunta es, si tú apoyas a Castillo y sabes que esta persona le está haciendo daño a Castillo, ¿tú la querías cerca de Castillo o la querías lejos de Castillo? ¿Por qué abogas para que esté cerca si sabes que le está haciendo daño? O eres tu cómplice, o eres pues el ingenuo más grande del mundo. Y bueno, y el señor Aníbal Torres de ingenuo no tiene nada. Es un astuto, sí. O trabajaron en pared, pues, ¿no? No, y aparte de que ellos dos, tanto Aníbal Torres como Betsy, sabían perfectamente que para que se pueda cerrar el Congreso legítimamente se tenía que hacer con las cuestiones de confianza, no se podía hacer nunca leyendo un discurso como el que se dio, o sea, actuaron de manera premeditada efectivamente para que lo encarcelen a Castillo, pues, ¿no? Sí, fíjate. O sea, lo hicieron que él mismo se dispare a los pies, una cosa así, ¿no? Exacto. Don Américo, queremos agradecerle infinitamente su participación aquí en este programa. No sé si desea agregar algo más. En todo caso, nuevamente, que me preguntan mucho aquí por el chat de las redes, el motivo por el cual usted votó a favor de la vacancia del presidente Castillo. Ya sé que lo dijo al comienzo, repítalo por favor, el motivo por el cual usted votó a favor de la vacancia del presidente Castillo. Nosotros habíamos defendido al presidente Castillo que él tenía que quedarse los 5 años porque ha sido elegido respetando la Constitución. Y nosotros le dijimos: no vamos a apoyar ni vacancia ni cierre del Congreso, ni cierre del Congreso que no fuera fuera de los márgenes de la Constitución. Y se le dijo al presidente muchas veces, desde que empezamos, que tenía que cerrar el Congreso haciendo cuestión de confianzas de fondo, no de esa forma, porque ya nos habían tildado que vamos a ser dictadores, que vamos a ser golpistas, que llegamos para quedarnos como Hugo Chávez y todo lo demás, izquierda radical, izquierda dictadora. Entonces nosotros siempre lo dijimos: somos izquierda democrática. No nos oponemos firmemente a la vacancia, a cualquier denuncia, y lo hemos defendido, pero también no podemos romper el orden constitucional de esa manera contra el Congreso, contra el Tribunal Constitucional. Acuérdate que el cierre no fue solamente del Congreso, fue contra el Tribunal, contra el Poder Judicial, contra la Fiscalía, contra la Junta Nacional de Justicia, cosa que ni Vizcarra hizo. Por eso te digo, yo no sé quién le hizo ese maldito discurso, porque no fue solamente el cierre del Congreso, sino era romper todas las instituciones democráticas, era hacer tabla rasa de la democracia. No podíamos nosotros avalar una cosa así. Conocedor de derecho, como abogado, como que enseño derecho, yo no puedo tener doble discurso. Defiendo al presidente que se quede 5 años, pero también avalo que él haga una ruptura al estilo Fujimori. Eso no podíamos hacer. Y se lo dije al presidente, le dije: no cuentes con mi voto si vas a hacer ese tipo de cosas. Se lo dije. Y de lo otro, todo el apoyo. Y de mi bancada. Y efectivamente, nosotros, eso lo que pasó. O sea, ¿quién va a negar que lo que se hizo el 7 de diciembre fue un acto inconstitucional? Y ya sabemos quién es esto. Y se le dijimos lo que estaba haciendo, y yo se lo dije. El señor Aníbal Torres, le dije así: el señor Aníbal Torres quiere pasar a la historia como que el que cierra el Congreso y que quiere ser presidente de la Constituyente. Y la señora Betsy Chávez, que quiere cerrar el Congreso porque quiere vengarse de que la censuraron. O sea, y no te prestes para eso, le dije, porque te van a hacer meter la pata haciendo un cierre inconstitucional. Porque ellos lo que tienen es eso, el ego colosal, y aparte que estaban trabajando por la señora, pues no, porque efectivamente pues le entregaron el poder a la señora, facilito. Bueno, don Américo, finalmente pues el resultado ha sido que el presidente Castillo está en la cárcel. Ahora le han puesto una prisión preventiva de 36 meses más, que se suma a la de 18 que le habían puesto, y lo quieren refundir. Ahora ha salido el nuevo tema del tal El Español, que supuestamente se habría ido a Panamá a una feria de ciberseguridad donde habría intentado comprar un software, y que
justamente habrían estado intentando crear un servicio de inteligencia paralelo de Castillo. ¿Usted qué piensa de ese tema, don Américo? ¿Sabe algo? Ya yo creo que, como siempre le he dicho al presidente Castillo, le han sacado tantas cosas que ya no creemos lo que digan. Este es un Armani más, ¿no? O sea, como salió Carolín López, como salió Villaverde, ahora están Porque sacando todos esto. estos colaboradores supuestos eficaces han dejado de serlo porque no han presentado ninguna prueba contra Castillo, ¿no? Mire, yo le voy a comentar algo que un colega congresista de la oposición nos dijo: mis respetos para ustedes, lo de Perú Libre, dice. Lo ayudaron a llegar a Pedro Castillo, lo desconoció, se fue y ustedes siguen apoyándolo. Los admiro, me dijo así, los admiro. Al presidente Castillo siempre le hemos dicho todo nuestro apoyo, a pesar de todo, pero siempre manteniendo el margen de la Constitución, pues, ¿no? Y Que ahora, los, don Américo, ahora que rompió la Constitución, que rompió el procedimiento, ¿lo siguen apoyando o ya no? hasta ahora, yo he cuestionado ese momento del 7 de diciembre, pero también lo que se le está haciendo al presidente es una injusticia, ¿no? Es primero por estas dos personas y otras que ahora se quieren presentar como héroes, y creo que es función de nosotros, responsabilidad, desenmascararlos para que no sigan engañando a la población. Ahora, ¿dónde están? Pues, ¿a dónde está Bexy Chávez? ¿Dónde está Aníbal Torres? Ahora, ¿por qué no insultan a Dina o la señora Dina? A ver, cómo lo hicieron con la oposición, a pesar de todos los muertos, ¿no? ¿Dónde se fueron? Gracias, don Américo. Le agradezco infinitamente. Esperemos que esto acabe de una vez, que dejen de asesinar a nuestros hermanos que se están manifestando. ¿Qué mensaje le daría a la población, don Américo, ya para despedirnos? Adelante, por favor. Bueno, nosotros tenemos como Perú Libre una propuesta que no hemos cambiado desde el primer momento que empezamos este proceso. Usted recuerde que nosotros propusimos la nueva constitución desde la primera vuelta. En la segunda vuelta, los supuestos especialistas, analistas que se acercaban nos decían: pero olvídense la nueva constitución para que ganen. Nosotros decimos: no, nosotros vamos a seguir, y el pueblo nos dio la confianza, y nosotros seguíamos en esa línea. Lamentamos que no se haya podido cumplir esta vez con el presidente Castillo, pero este proceso va a continuar, y creo que lo que queda de aquí, la constituyente y Perú Libre, nunca va a cambiar su postura de lo que hemos puesto al pueblo, ¿no? No lo habremos podido lograr ahorita, pero yo tengo esperanza que más temprano que tarde lo vamos a conseguir, transformar el país para bien de todos los sectores, sobre todo los sectores más olvidados de donde venimos.